Lectura del libro de la sabiduría. En la sabiduría hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, lo observa todo y penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, los puros y hasta los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento. A causa de su pureza, lo atraviesa y penetra todo. Ella es la exhalación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado puede alcanzarla. Ella es el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Aunque es una sola, lo puede todo, permaneciendo en sí misma, renueva el universo, de generación en generación, entra en las almas santas para hacer amigos de Dios y profetas. Porque Dios ama únicamente a los que conviven con la sabiduría. Ella, en efecto, es más radiante que el sol y supera a todas las constelaciones. Es más luminosa que la misma luz, ya que con la luz cede su lugar a la noche, pero contra la sabiduría no prevalece el mal. Ella despliega su fuerza de un extremo hasta el otro, y todo lo administra de la mejor manera. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece para siempre, está firme en el cielo. Tu verdad permanece por todas las generaciones. Tú afirmaste la tierra y ella subsiste. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Todo subsiste hasta hoy conforme a tus decretos, porque todas las cosas te están sometidas. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Que brille sobre mí la luz de tu rostro y enséñame tus preceptos, que yo viva y pueda alabarte y que tu justicia venga en mi ayuda. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Aleluya. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los fariseos le preguntaron: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán: está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para... Que Dios les bendiga y que la luz de la palabra de Dios nos haga reconocer a Jesús como nuestro Señor. Qué gran confusión que genera esto que acabamos de oír en el Evangelio de hoy, porque esta afirmación de Jesús nos puede parecer extraña si no conocemos un poquito el sentido de las definiciones que Jesús hace. Y esta pregunta que hoy le hacen: ¿cuándo va a ser instaurado el reino de Dios? Yo creo que más de uno de nosotros nos lo hemos preguntado ya. Sencillamente tenemos que saber, como hemos dicho ya en otras oportunidades, que el reino de Dios, y tal cual lo dice aquí el Señor, ya está entre nosotros. Quizás estaremos confundidos con aquel día glorioso en que el mandato de Dios, el reino de Dios, va a ser definitivo y único. Porque tenemos que asumir, tristemente, que en este mundo donde vivimos,
hay más de un reinado y hay más de un rey. Y no necesariamente esa lista de otros reyes son Jesús. Y me refiero a cuántas cosas mundanas y cuántos valores que tenemos los seres humanos que no son Dios. Y es por eso que el Señor, ante esta pregunta, y quizás, insisto, ante la pregunta que cualquiera de nosotros nos pudimos haber hecho, responde esta absoluta verdad, que el reino de Dios ya está entre nosotros, que no tenemos que esperar en todo caso algo que sea tan sensible que nos demos cuenta. Y ahí está un poquito el desafío de nosotros los cristianos, darnos cuenta dónde está ese reino, porque a veces pareciera como que no hubiese tal reino. Y cuando nuestra fe está tan debilitada, llegamos a asumir que definitivamente ni siquiera hay un Dios. ¿Qué tenemos que entender entonces? La razón, hermano querido, por la que cualquiera de nosotros tenemos un acto de amor. Si nos ponemos a pensar verdaderamente, si nuestras actitudes buenas son una respuesta a la moral, son una respuesta a nuestras costumbres, o es un gesto amoroso de alabanza y de adoración a Dios. Y te lo digo más claro, es que nosotros no nos gusta robar, no vamos a robar ni siquiera un alfiler, sencillamente por no ir presos, o por el que dirán. ¿No será que nosotros tenemos ese tipo de actitudes, a veces desafiantes contra los pensamientos del mundo, por amor a Dios? Y si te pones a pensar, y si podés entender esto que hoy te trato de comunicar, nuestras buenas acciones, nuestro deseo de no pecar, responde al amor de Dios. No es un miedo al infierno, no es un miedo a la condenación, no es un miedo siquiera al castigo temporal que pudiéramos llegar a recibir de parte del Señor, o como nos decían cuando éramos chicos, Diosito te va a castigar mañana. Sencillamente hacer las cosas bien, hacer las cosas con amor, es una respuesta al amor de Dios. Y es por eso que nos podemos encontrar, o mejor dicho, vivenciar y darnos cuenta de la presencia y de la acción del reino de Dios en nuestros tiempos, en nuestra vida y en el lugar donde sea que vivamos, cuando vemos en la calle un gesto de amor, un gesto de misericordia. Ahí está un corazón abierto para Dios. Y cualquiera me dirá que es posible que esa persona que hace un buen gesto no tiene fe, ni va a la iglesia, ni nada de esto. Bueno, pero será en todo caso un reino de Dios que está dando sus primeros frutos, sus primeras luces. Lo triste sería que vos y yo que vamos a la iglesia no tengamos gestos de amor, o tengamos gestos de amor por miedo a Dios. Y en ese caso el reino no está viviendo en nuestros corazones, y no vamos a ser, ante todo, testimonio de ese reino activo. Por consiguiente, nosotros tenemos que ser perfectos testigos o perfectos manifestadores del amor de Dios. Y si alguna vez te llegan a preguntar por qué ese gesto de amabilidad, por qué ese gesto de perdón, por qué somos tan tontos y tan buenos como el mundo nos considera, porque Dios vive en mi corazón. Y por eso el Señor dice con tanta seguridad, con tanta convicción, para que nosotros nos convenzamos, de modo que Él lo tenga que hacer. Cristo vive en nosotros. Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor. Nosotros hacemos lo que Él nos pide, y lo que nos pide es que nos amemos. Y ahí está presente entonces el reino de Dios, esperando la instauración definitiva del único reino donde solamente Dios va a mandar, y no estos momentos desgraciados que vivimos en nuestra vida terrenal, donde hay tantos reyes y tantos reinos que a veces gente no sabe con cuál quedarse. Nosotros creo que hemos tomado el camino correcto, si es que Jesucristo es nuestro único Rey. A Él le respondemos, pero le respondemos con amor. Hagamos presente y evidente el reino de Dios con nuestras acciones. Como Jesús lo quiere, pues Jesús mismo nos va a dar esa gracia por la gracia misma del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Así sea. El reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino, por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios, ya está aquí.
nos da vida y nos da la misión. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande.